Info Fiscal. 13 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer que los beneficios otorgados en la modalidad Apoyo Solidario a la Palabra para empresas tendrán vigencia al 15 de mayo de 2020, mientras que los otorgados a las personas trabajadoras del hogar e independientes tendrán vigencia al 15 de junio de 2020. 14 de mayo. El economista Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, afirma que se canalizarán recursos a proyectos que estén listos para tener impacto social. Es muy importante evitar que una crisis de liquidez se vuelva una crisis de solvencia. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, limita hasta por 6 meses o al cese de emergencia sanitaria el funcionamiento de las casas de empeño en el país, evitando la enajenación de cualquier tipo de prenda. 15 de mayo. El Banco de México publica los lineamientos para que los adolescentes con al menos 15 años de edad puedan abrir en el país cuentas de depósito de dinero en instituciones de crédito, así como disponer de fondos sin la intervención de un representante. 17 de mayo. El Financiero. Debido a la pandemia, las empleadas domésticas y trabajadores independientes han solicitado 2021 créditos para salir adelante. Únicamente podrán acceder a este préstamo las personas que estaban registradas en el IMSS hasta el pasado 30 de abril. El crédito será de 25,000 pesos, por lo cual los beneficiarios pagarán 823 pesos mensuales durante 3 años a partir del cuarto mes. Info Fiscal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, es un gusto saludarles en este segundo programa de nuestra serie de que es la recuperación de los daños jurídicos en el patrimonio empresarial generados por el COVID-2019. Y pues esta es la opción educativa que COAED y la Facultad de Contaduría y Administración tiene para ustedes para fomentar la educación a distancia. Y bueno, ni este COVID nos detiene, cosa que agradezco a todos nuestros compañeros técnicos, tanto de COAED como de la Facultad de Contaduría, que se esfuerzan para que sigamos nosotros transmitiendo con ustedes por nuestros medios, por estas redes sociales. Y bueno, aquí estamos platicando de esta segunda parte. La primera parte estuvimos dando una situación genérica de lo que provocó en la empresa, tanto para efectos jurídicos, para efectos operativos, para efectos prácticos, efectos comerciales en las empresas. Hoy nos enfocaremos medularmente a esas repercusiones en la parte laboral que lamentablemente, ¿cómo decirlo, no? Que no parezca de poca importancia, es grande, es de mucha importancia y de gran importancia tanto para el trabajador como para el patrón. Los dos creo que están en una situación a la par en el sentido de repercusiones. Bueno, ya iremos desentrañando todo esto. Nos acompaña nuestro abogado de cabecera, el licenciado Rubén Santillana Latriste. Rubén, gracias por estar con nosotros, Rubén. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por ese calificativo de ser ya parte de consultorio fiscal ya por bastantes años. Agradezco a la Facultad de Contaduría y Administración de esta gran casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la invitación y a todos los que están colaborando para hacer posible esta transmisión. Y como tú bien dijiste, ningún tipo de enfermedad, ni pandemia, ni epidemia nos detiene. El conocimiento, la capacitación y la información siempre van a tener un acomodo en quien tenga interés y en la intención de quienes queremos hacerlo. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, Rubén, gracias a ti y pues gracias a todos los compañeros técnicos, ¿no? Y también, por supuesto, a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo, que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, Rubén, entrando en materia, pues ya ves que se dieron muchas situaciones en la cuestión laboral, algunas bien entendidas, algunas mal entendidas, tanto por el patrón como por el trabajador, algunas hasta amañadas, se podría decir, algunas hasta qué bueno que Dios, porque puedo correr a puedo hacer muchas cosas, ¿no? Se presentaron muchas situaciones, muchos escenarios, pero al final del día creo que la repercusión puede ser, ¿cómo te diré? Valorada una porque, bueno,
Si al final del día se dio una suspensión de labores, ¿no? En la mayoría de los casos. Si no fue, en algunos casos fue total, en algunos casos fue parcial, pero esa suspensión de labores al final del día se dio y ahí se aprovecharon de lo que yo comentaba hace un rato, hasta para manejar despidos, tanto justificados como injustificados, y una serie de cosas, ¿no?, que se fueron presentando a la luz de esto. Sobre este tema, ¿cuál sería la situación actual de esas decisiones que se tomaron respecto de esto, Rubén? Claro, sí, con mucho gusto. Fíjate que, Miguel, que como lo dice la serie de estos programas, es hacer un recuento de los daños, ¿no? Y una recuperación tanto del aspecto jurídico, fiscal, económico y financiero de las empresas. ¿Y cómo no hacerlo así si efectivamente la nómina es el mayor gasto que tiene una empresa, la mayor erogación que representa el gasto y el costo de operación de las compañías? Pues es precisamente la remuneración de sus trabajadores. Sobre este particular, efectivamente lo dijiste, hubo mucha incertidumbre al inicio. Cuando decimos del inicio, me refiero a los primeros días de marzo y al final del mes, cuando se suscitó la pregunta de qué pasa cuando el gobierno federal, a través del decreto que sale publicado a finales de marzo, el 30 de marzo del 2020, en el que dice que derivado de la pandemia, que el primer caso que dio brote en México, en el cual se reconoce que existe la enfermedad, pues fue el 27 de febrero. Así que del 27 de febrero empezamos a verificar toda una serie de cambios, una serie de decretos, de bandos, de información mediática que fue provocando una infodemia, como así lo determinó la Organización Mundial de la Salud, es decir, una tergiversación de la información que se iba dando entre la oficial y la mediáticamente distribuida en redes sociales. Esto colula, como tú sabes. Sin embargo, pues muchas empresas, hasta el momento en que salió el decreto de finales de marzo, pues se encontraron con la sorpresa de que el gobierno estaba adoptando medidas ya no tanto sanitarias, sino ahora económicas, tratando de mandar a confinar a sus domicilios a personas que eran vulnerables, aquellas personas mayores de 60 años, que tuvieran un cuadro de hipertensión, que tuvieran diabetes o que tuvieran otras enfermedades mórbidas, graves y exponenciales, menores y mujeres embarazadas, para que aguardaran en sus domicilios y no exponerlos. Bajo esta medida se dictó, y lejos de hacer un análisis cronológico, que no es el fin, se dictó una medida de suspensión de actividades esenciales y no esenciales. Y el gobierno calificó de esenciales algunos rubros, la cuestión de energía eléctrica, el agua, la seguridad, el transporte y algunos comercios que producen como los supermercados. Incluso, pues también en el rubro de las no esenciales, pues nos afectaron a todos con el paro de la producción de cerveza, ¿verdad? Claro. Somos un país muy consumista de esa bebida. Eso sí dolió. Así es. Entonces, pues la cerveza era una actividad no esencial, los restaurantes, los aforos, los gimnasios, en fin, una serie de negocios que provocaron que pararan sustancialmente la actividad estas pequeñas y medianas empresas, también las grandes, pero en medida sí tenían esa incertidumbre. Este caos... Perdón, disculpa que te interrumpa, pero... Sí, sí. De todas esas actividades que mencionaste que fueron o no fueron consideradas como importantes, relevantes, primordiales, oye, la venta de lavadoras, radios, televisiones, colchones, motocicletas, todo eso, por ejemplo, de la empresa Electra, ¿esos eran primordiales? ¿Se consideran primordiales? Mira, lo que yo sé jurídicamente, la respuesta es jurídicamente, digo, para no decir algo que pueda ser muy atrevido, jurídicamente ellos se encontraban alineados a una actividad esencial. Te voy a decir por qué. Porque los centros donde estaban operando eran sucursales bancarias. Al tener una función de banco, una situación financiera, pues entraban en la actividad esencial. Entonces ellos decían, yo no vendo motos, o sea, yo no estoy vendiendo licuadoras, ni planchas, ni televisión, ni salas. Esta es una sucursal bancaria que tiene la posibilidad en el domicilio fiscal, registrado en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues estas opciones que le permiten a la gente adquirir productos con los créditos que otorgo en la institución bancaria. Así que socialmente pues era así como, ¿por qué ellos sí? Bueno, en un plano jurídico,
por eso no los pudieron cerrar, llegaron a acuerdos, porque jurídicamente pues tienen una actividad del sistema financiero mexicano como bancos. Al tener a estas instituciones, pues no los pudieron cerrar. Ya después la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, llegó a un acuerdo con la televisora y con las filiales de esta compañía, de esta empresa a la cual pertenece ese grupo al que nos referimos, y pactaron cerrar algunos establecimientos con esta función para evitar el propago de la pandemia en focos de infección. Pero como abogado yo te diría, pues creo que de cierta forma tenían razón, porque pues lo defendible eran establecimientos bancarios y tenían todas las reglamentaciones, estaban en el rubro de actividad esencial, ¿no? Es como establecer esa área que también nosotros manifestamos en algún momento, de decir al empresario, pues, ¿por qué no vuelves una actividad no esencial, esencial? Y dependía más de la creatividad del abogado, de los asesores, darle un poco, no de vuelta, pero sí tratar de acomodar. Es el caso de una empresa que resultaba ser proveedora de otra que tenía una actividad esencial. Me tocó el caso en particular de una empresa que comercializa agua potable en las botellas que conocemos en los centros comerciales. El proveedor, que era mi cliente, daba las tapas, la etiqueta y la botella. Esa actividad era no esencial, pero en tanto se involucraba con una actividad esencial que era el embotellamiento de agua y su comercialización, la empresa no esencial adquiría el carácter de esencial. Claro. Y esto era parte de la agilidad de los asesores, de los abogados, de las empresas, tratar de ir sobrellevando el no cierre. Pero había otras que de plano no podían soslayarse, como el caso de restaurantes, ¿no? Los hoteles y moteles de la Ciudad de México fueron cerrados también de forma intempestiva, y el argumento era que se iban a volver hospitales COVID o que iban a dar hospedaje a personal médico, doctores, enfermeras, afanadores o personas que están en... Todavía sigue vigente la medida. Claro. En fin, esta medida de discrecionalidad entre esencial y no esencial provocó que muchas empresas pararan, suspendieran actividades y en consecuencia tuvieran que hacerse una pregunta: ¿cuánto tiempo voy a aguantar con el pago de los salarios porque no estoy generando ingresos? Y esto fue creando una bola de nieve a tal grado que llegó el mes de abril a finales y mayo, como estamos hoy, y nadie pudo aguantar. En ese entonces se hablaba del artículo 42 bis de la Ley del Trabajo, que permitía la suspensión de las relaciones de trabajo por una declaratoria de emergencia, que aprovecho para decir, Miguel, esa nunca llegó ni llegará, y debemos olvidar ese tema. Ya no vivamos pensando en que el gobierno un día de estos lo va a emitir. Ya no sirve, ya se les fue, ya estamos nosotros en la fase saliente, estamos en la 3, vamos para la 4, primero Dios, ya no va a llegar la declaratoria de emergencia. Lo que el gobierno nos dio fue una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Y dice a voz del señor Ebrard, que en su momento tuvo que expresar esta situación, pues era porque no estaba tipificado en la ley esta figura y le hacía como que una forma de trampa a los empresarios para que no despidieran trabajadores y para que no tuvieran que pagarles un salario mínimo máximo 30 días. Esta situación fue colapsando y ya para dejar los antecedentes que es de todos conocidos, la situación es que al día de hoy las empresas tomaron decisiones de haber despedido, de haber mandado a descansar a su gente, de haber dado días a cuentas de vacaciones, de haberles dicho váyanse, vamos a esperar un tiempo y regresan, hasta otros que tomaron la medida de seguir pagando las nóminas sin reducción, los mandaron a sus casas. Es el caso de los cines, por ejemplo, que no despidieron a un solo personal, mandaron a su gente, pararon actividad, restaurantes de grandes cadenas hicieron lo mismo, pero hubieron otros empresarios, que no son todos, ¿verdad?, pero que sí fueron bastantes, en el sentido de decir, oye, pues si yo no estoy vendiendo, no estoy prestando servicios, no estoy haciendo una actividad económica porque soy actividad no esencial, o simplemente porque no estoy vendiendo, no hay una actividad, pues no aguanté mucho tiempo estando pagando la nómina semanal, quincenal, no lo pude resistir y llegó el agua hasta el cuello y empezó a asfixiarlos. Esta situación provocó que muchas empresas, o está provocando, me atrevo a decir, que ya estén despidiendo trabajadores, algunos aparentemente con justificación y otros no tanto con esta situación. Lo que quiero decir aquí, Miguel, algo que hemos difundido mucho, es la parte de que
Es absurdo y es ilegal aquellas empresas que le hicieron firmar en una simulación a sus trabajadores una renuncia voluntaria. Y la pregunta tan lógica es, dime en estos tiempos, ¿quién en su sano juicio renunciaría a su trabajo? Claro. Nadie, cuando lo que se busca era mantenerlo o subsistir. Muchas empresas hicieron firmar renuncias para aparentar que los trabajadores se iban por su voluntad. Esos son juicios de riesgo, son demandas laborales en potencia que van a constituir un despido injustificado por no haber hecho las cosas correctas. ¿Qué era lo correcto en ese entonces? Pues entonces era sentarse con los trabajadores, hablar con ellos y pactar la importancia de reducir sus salarios, de reducir la jornada laboral y cambiar las condiciones de trabajo. Entonces, para resumir tu primera pregunta, ¿qué pasó con la suspensión de relaciones de trabajo? Nunca se dieron, no se van a dar, no hay ningún supuesto. Como no hubo nada de esta situación, se dio de todo, pero muchas de las cosas que se dieron, como las que conté, fueron mal hechas, no fueron instrumentadas adecuadamente, son absurdas, son nulas, y hoy lo que les podríamos decir a nuestros amigos trabajadores y empresarios es que estamos a tiempo de enderezar las cuestiones. Si una empresa no tiene liquidez para haber solventado las terminaciones o las liquidaciones, pues es un riesgo que hay que administrar, puesto que las multas por estas infracciones pueden ser muy altas, Miguel. Claro, sí, que es algo que nunca se contempló, no se vio, y a veces incluso hasta pues, llegaron a pensar que a río revuelto con esas de pescadores, ¿no? Entonces, sí, porque muchas veces se juega con esa parte, el tema que no se le da a lo mejor la importancia y la trascendencia que tiene la autoridad laboral respecto de esa relación laboral. Y como tú bien dices, se dieron de muchas cosas. A lo mejor también esto obedeció a la prontitud de la situación, a lo inesperado de la situación que tomara estos alcances, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, nadie nos esperábamos esto, Claro. Nadie se esperaba. De por sí la situación económica ya venía con una contracción mundial que estaba provocando en varias economías del mundo, pues un escenario nada alentador. Pero esto vino a ponerle así como que la cereza al pastel, fue la última flama que prendió la mecha, y esto provocó que muchas empresas tuvieran que hacer frente a toda esta serie de obligaciones no previstas. Despidos injustificados por no haberlo sabido hacer. 2, al no haber llegado a un arreglo con los trabajadores, pues también provocaron que hubieran algunas situaciones. Aquí la desventaja será para nuestros amigos, los trabajadores, en el sentido de que efectivamente, pues una demanda laboral no se resolverá en el corto plazo, Miguel. Se habla de que puede ser de 3 a 5 años cada juicio, y déjame decirte que esa es una cuestión de daño, ¿no? De ahí nuestro programa, el recuento de daños en el patrimonio también. Fíjate que eso es lo que me llama la atención, Rubén. Derivado de todo lo que tú comentas, las situaciones que se dieron, va a tener que tener consecuencias de carácter legales, procesales, los juicios que tú comentas, las demandas que se puedan presentar, las que no se puedan presentar, las cuestiones totalmente ilegales de aquel, injustas, por llamarlo de alguna forma, de aquel que no haga nada, porque habrá quien diga, ni modo, no voy a hacer nada, va a ser engorroso, no me gusta, no, le tengo miedo a un pleito, tanto del lado de un patrón como de un trabajador. Pero en lo general, Rubén, ¿cuál sería de estas decisiones, de la situación que tú nos comentas, cuáles serían las principales repercusiones, ¿sí?, que pueden dañar a un patrón y a un trabajador? Muy buena pregunta, Miguel. Mira, las repercusiones en los daños y en el patrimonio para el empleador es haber creado una contingencia, haber creado una bomba de tiempo, porque al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Cuando tú despediste a tus trabajadores y les diste una cantidad inferior a la que corresponde, o número 2, los despediste sin darles un solo peso, no negociaste y se fueron a la deriva. 3, los engañaste, les dijiste váyanse a su casa, ya les hablo cuando eso esté bien, y ahora les das vuelta y vuelta. Hay muchas combinaciones claro, inmorales, algunas que fueron con una buena intención, pero que jurídicamente no fueron bien respaldadas, o aquellas que tuvieron buena intención, jurídicamente respaldadas, pero económicamente sin posibilidad porque no había dinero.
Entonces, de buenas intenciones no se podía. ¿Cuál es el riesgo? Para el empleador o el patrón, pues que van a demandar los trabajadores. Y estas demandas, fíjate nada más el absurdo al que nos estamos enfrentando. Las juntas de conciliación, que debieran ser los tribunales actuales del trabajo, pues están ahorita suspendidas en sus funciones. Se suspendieron igual que todas las demás actividades. Eso creo que fue bastante enterado por todos nosotros, de que no había autoridades, ni corrían términos, ni plazos. Se supone que por ley federal del trabajo, el 516, el 517 y 518, establecen los plazos de prescripción para que un trabajador pueda demandar a su patrón. La ley dice, si alguien te despide, vas a tener 60 días naturales para poder ir a la Junta de Conciliación y demandar ese despido injustificado. Pero si no hay juntas ahorita, será hasta en tanto recuperen funciones, y esto se dice que puede ser a finales o principios de junio, algunos hablan que puede ser a principios de julio, cualquier fecha que sea entre esos 2 meses. Lo cierto es que los 60 días empezarán a contar a partir de ese momento. Supongamos que en el mejor de los casos regresan en los primeros días de junio. Así que tendrá el trabajador todo junio y julio, hasta el último día, los principales días de agosto, para poder presentar su demanda. Pero como no va a ser el único caso, y se habla con datos que tengo la estadística totalmente soportada, al día de hoy van más de 750,000 despidos, Miguel, en lo estadístico, y se dice que van a alcanzar más de 1 millón de despidos con base en la información del Seguro Social y otros datos de requerimientos que se están recogiendo en autoridades. 1 millón de despidos es muchísimo. Así como se colapsó el sistema de salud con el tema del COVID, van a colapsar las juntas de conciliación en todo el país porque no hay infraestructura y no hay capacidad. Supongamos que tiene la suerte un trabajador de que su demanda entra al inicio. ¿Sabes en cuánto tiempo van a estar resolviendo la primera audiencia? Pues va a llegar el 2021 por mayo, junio, luego vienen las vacaciones. 1 año para que pueda haber, si regularmente es de 1 año la fecha promedio para que haya una primera audiencia de conciliación, con estos asuntos en demasía, el que pierde, respondiendo a tu pregunta, en el caso de los trabajadores, son ellos. Pierden que no tuvieron una liquidación o el pago de su finiquito o de sus salarios devengados. Pierden que no tuvieron sus prestaciones laborales que con y sin COVID les pertenecía, como la antigüedad, sus vacaciones, sus prestaciones que ellos tenían. Y además van a perder dinero al volverse socios con un abogado que les va a cobrar del 30 al 50% por gestionarle su asunto. Y todavía van a perder el tiempo, que ese es irrecuperable, en un asunto que puede irse desde 3 a 5 años. Nosotros decimos, lo importante no es ganar, sino cobrar. Y a lo mejor tienes un laudo en 3 años y cuando lo vas a ir a cobrar, la empresa tronó porque no aguantó, ya no existe. Entonces vas a ir a colgar como abogado y como trabajador un recuerdo de un laudo que nunca fue posible cobrar. Esa es una gran pérdida. Y para el empleador, ¿qué es lo que perdió? Él perdió su negocio, perdió la generación de ingresos y perdió algo importante. El no haber tenido asesoría a tiempo, el no haber buscado ayuda, le pudo haber colapsado en 2 rubros que yo considero. Primero, cuando tú despides a un trabajador, no solo basta con decirle adiós a tu gente. Claro. Pierdes la capacitación que le diste, pierdes la confianza y la generación de ese capital humano, no tienes la capacidad. Escoger con quién te debías quedar, con quién ibas a empezar, con quién vas a comenzar en esta nueva normalidad, no fue fácil. Hubo pérdidas para todos. Y también pierde la sociedad, porque en la sociedad también se crea un caos. Cuando en una familia mexicana en promedio sabemos que son los dos miembros, padre y madre, esposo y esposa, los que generan a veces el ingreso familiar. Se pagan colegiaturas, hipotecas, rentas, alimentación, vestimenta, en fin. También la sociedad y la familia hemos perdido, vamos a perder. Es un daño sin precedentes desde la microeconomía hasta las cuestiones macros. Claro. Así que no se trata quién tuvo el mayor o el menor daño o la mayor o menor desventaja. Creo que todos estamos perdiendo y el gobierno, pues con su indolencia de actuar y apoyar a las empresas, pues se suma a esa gran catástrofe, ¿no? Fíjate, Rubén, sí, la verdad es, comparto tu opinión, es una catástrofe a la cual hay que prepararse todos, porque de todo lo comentas, evidentemente en la mayoría de los casos van a ser situaciones reales.
pero va a haber también quien aproveche la situación, ¿sí? Va a haber carroñeros, tanto del lado de los trabajadores como del lado de las empresas, ¿sí? Y eso lamentablemente siempre ha habido, ¿no? Pero bueno, pero la realidad es que en su mayoría esto es una cuestión catastrófica para muchos conciudadanos, tanto trabajadores como empresarios. Y aquí es donde, en tus últimos comentarios, es donde a mí me llama la atención, y lo digo con toda la formalidad y la intención de una cuestión analítica, ¿sí? Los comentarios que llegó a hacer nuestro presidente respecto de que, pues el empresario pierde, pues que pierda, que paguen las consecuencias de los accionistas, ¿no? Evidentemente no me estoy refiriendo a la gran empresa, me estoy refiriendo a las empresas familiares, en su mayoría, a las empresas de las medianas para abajo, ¿no? A eso me estoy refiriendo, ¿no? ¿Qué futuro les espera el tema de la empresa? Y, por otro lado, los mensajes de, pues no, eres muy rico, tienes 2 zapatos, ¿no? O sea, tener más de un par de zapatos es un lujo. Pareciera algo curioso o no curioso, creo que hay que tomarlo con la seriedad, porque ya hay mensajes que nos están mandando, salvo tu mejor opinión, Rubén. Sí, tienes razón. Me quedé pensando porque tú recordarás que el pasado lunes de esta semana salió un anuncio con la intención por parte del gobierno federal de habilitar o autorizar al INEGI la intromisión a empresas y a casas para verificar cuánta riqueza hay en sus poseedores. Pareciera, sabemos que no es el corte y que los comentarios que yo verto aquí son de mi absoluta responsabilidad, no tuyos ni de la Facultad de Contaduría, pero no es política, pero sin embargo me parece que es un tema de desvío de poder, de abuso de poder del gobierno federal en tratar de ser intransigente y necio. No sé qué aversión tiene contra la riqueza este gobierno federal, de que no le gustan los ricos y no le gusta que la gente pueda vivir bien. Sin embargo, eso preocupa todavía más en el contexto de nuestro tema, preocupa muchísimo más, porque pareciera que el empresario, que de por sí está colapsado, está ahogado, está moribundo, está agonizando, y lo decías tú muy bien, en este país cerca de el 70%, 80% del registro federal de contribuyentes, que llega casi al número de 80 millones, imagínate, 80 millones, 7 millones, imagínate, el 70-80% está constituido por trabajadores, por asalariados. Claro. Significa que la mayor recaudación que tiene el país la obtiene del impuesto sobre la renta que se genera por la prestación de un servicio subordinado, por salarios. Así que también el impuesto sobre la renta se ve afectado, porque al no haber empleos, obviamente no tienes que pagar salarios, al no pagar salarios no hay retención de impuestos sobre la renta, no hay contribuciones de seguridad social y se crea toda una cuestión dominó en la que se afecta a la sociedad. Así que este reproche de que si les pega a los empresarios, pues es su problema, acomódense, es muy irresponsable, creo que eso está muy bastante opinado por varios sectores, por varios de nosotros, pero lo que nos toca en el tema, yo te diría que precisamente necesitamos los empresarios o ayudarles a que tomen un oxígeno de verdad, a que se tomen medidas drásticas, apegadas a derecho, y cuando digo apegadas a derecho es conforme a la ley, pero te das cuenta, Miguel, que ni siquiera las leyes estaban preparadas para una situación como la que estamos viviendo. Hay muchísimas legislaciones, yo ahora mismo estoy haciendo un estudio, una investigación personal que publicaré, en la que ¿cuál es la tarea legislativa que nos queda de enseñanza de este fenómeno de la pandemia? ¿Qué leyes son las que tenemos que cambiar? ¿Qué figuras tenemos que incorporar? Nada más por decirlo, el 1 de abril tan pronto se dijo que el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que hablaba de la suspensión que te mencionaba por declaratoria de emergencia, pues no estaba considerada la figura de emergencia sanitaria. Y luego algunos partidos propusieron en la Cámara de Diputados la iniciativa para reconocer que por pandemia, no solo la declaratoria de emergencia, sino la emergencia sanitaria son formas para crear la suspensión. Y es que la fracción 42 bis, el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, nació con la influenza en el 2009 y fue incorporado en 2012. Entonces, en México hay muchas leyes que ni siquiera ayudan a tomar decisiones legales a los empresarios
por lo mismo, ¿no? Ya lo hablaremos más adelante con el tema de la PTU, donde hay supuestos que no están cubiertos. Así que, pues sí tienes totalmente la razón. En su edición 738, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer término, Sonia Venegas Álvarez nos comparte un detallado estudio en relación a las más destacadas políticas fiscales, monetarias y financieras que han implementado en varios países para enfrentar la crisis económica tras la pandemia por COVID-19. Y en la nueva sección que tenemos durante la contingencia, una vez más, Miguel Ángel Suárez Amador nos actualiza e informa sobre las novedades respecto al COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. En esta ocasión, sobre el tema de la suspensión de plazos y términos legales con motivo de la emergencia sanitaria. Mientras que Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente lo relacionado con la prórroga de beneficios fiscales en contribuciones locales del Estado de México, ello también a raíz de la contingencia. Además, podremos encontrar artículos sobre disponibilidad y subordinación en la nueva retención del 6% del IVA, la resolución de facilidades administrativas para el 2020, lo más reciente sobre las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit y créditos del Prodecon, con respecto a las operaciones inexistentes y certificados del sello digital, y finalmente un par de estudios sobre el CFDI y las constancias de retención del ISR e IVA, así como sobre el cálculo del impuesto sobre la renta para el pago de salarios caídos. Estos y otros temas de gran interés en el número 738 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. En Déficit, con José Silvestre Méndez. En esta sección en Déficit planteamos: ¿qué economía necesita México? Ante la crisis económica y pandémica que padecemos, es necesario reflexionar acerca del sistema económico que tenemos, del sistema de salud público y privado que no satisface las necesidades de una creciente población. En este programa nos referimos al sistema económico. Es evidente que nuestro país necesita otra economía, una que sea diferente a la que hemos vivido durante muchos años, en especial durante los últimos 36 años, una economía que no privilegie a los grandes capitalistas, a las grandes empresas y deje fuera a la gran mayoría de mexicanos con ingresos bajos que se mueven en la informalidad, en la precariedad y en la marginación, es decir, una economía no neoliberal. Una economía que no convierta todo en mercancía, donde todo tiene un precio. Una economía que privilegie los bienes comunes, los bienes públicos en lugar de las mercancías privadas. ¿Qué características debe tener esta nueva economía que proponemos? Señalo algunas de estas principales categorías. Social. Tanto la economía como la política económica deben tener como objetivo la satisfacción de las necesidades sociales de toda la población. Solidaria. Que apoye a los más necesitados, que los que más tienen, los que más ganan, los privilegiados, aporten recursos solidarios para los marginados, para los que menos ganan.
popular. Las medidas de política económica deben favorecer a la mayoría de la población: niños, ancianos, jubilados, empleados informales, discapacitados, indígenas, campesinos y un largo etcétera. Colaborativa. Todas las personas deben colaborar en las diversas actividades económicas, sociales, comunitarias que beneficien y privilegien el bienestar de la gente. Cooperativa. Que desarrolle empresas colectivas, cooperativas, donde los dueños no sean unos cuantos, sino más personas. Que apoye la creación de cooperativas de producción y consumo. Que apoye a los prosumidores, es decir, productores consumidores. Empática. Que propicie que nos pongamos en lugar del otro, del prójimo, del necesitado, para apoyarlo en la satisfacción de sus necesidades. Ética. La economía debe propiciar el comportamiento ético de las personas, tanto como productoras como consumidoras. La ética por encima de la ganancia desorbitada. Moderada. La economía debe propiciar la sobriedad en todos los sentidos, no a la acumulación de bienes, de ganancias, de propiedades. Moderación en el consumo para preservar el planeta. Sustentable. La nueva economía debe ser sustentable, es decir, tomar en cuenta todos los elementos sociales mencionados, respetando los derechos de la madre tierra para que lo puedan disfrutar las futuras generaciones, que privilegie el bien común. Los bienes comunes como el agua, el aire puro y respirable, así como los alimentos, deben ser prioridad. Que no convierta todo en mercancía. La salud, la educación, el medio ambiente sano, los mares y ríos limpios deben ser fundamentales en esta nueva economía. En síntesis, la nueva economía no se basará en la doble explotación, la de los hombres y la de la naturaleza. Propiciará el bienestar de las personas, el disfrute de los derechos humanos y, ¿por qué no?, buscará la felicidad de la gente. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, Rubén, pues, ¿qué te puedo decir? Son varias cosas y amigos también que nos hacen favor de acompañarnos. Creo que sí es importante que revisemos, analicemos la situación de nuestras empresas, de nuestros clientes, de ya sea que pues, el cliente sea el trabajador, el que se acerque con nosotros, la empresa que se acerque con nosotros o que estamos prestando los servicios, que analicemos bien la situación para ver qué les decimos, qué le digo a un trabajador, qué le digo a un patrón. A veces decir, ¿qué cachucha me pongo, no? De una o de otra parte, aun cuando el mismo contador, el mismo abogado, el mismo asesor, el administrador, que le va a tocar analizar todo esto para ver qué solución se le da en la empresa, también sea trabajador, ¿no? También sea trabajador y pueda verse afectado en todo esto. Pero, Rubén, quiero hacer un paréntesis y la verdad lo digo con todo el debido respeto. Hace rato hiciste favor de comentar que ibas a tener un artículo, estás preparando algo sobre este respecto. Digo, perdona que lo haga de esta forma, pero me es importante comentarte si ese artículo pudiéramos compartirlo también a más foro a través de nuestra revista de Consultorio Fiscal. Yo sé que nos has apoyado mucho en la facultad, en esos programas, pero viniendo el comentario de ti y ya de una forma pues escrita y cuando puede haber un mayor análisis, creo que sería también muy productivo para todos los seguidores de nuestra revista de Consultorio Fiscal. No, pero sí sería un placer, muy buena idea. Sí es un artículo con el rigor de investigación técnica, científica, sobre todo para hacer una semblanza a nuestro gobierno, al gobierno federal, pero también a nuestro Congreso, porque hay una necesidad de adecuar nuestras legislaciones en diferentes campos, ¿no? En el tema de la ley de concurso mercantil, en la ley laboral, en la ley de salud, en las leyes orgánicas de las autoridades. Hay muchísimas legislaciones que ya les entregaré con mucho gusto, a petición tuya ese artículo, lo voy a generar
en el sentido de que hace falta esta experiencia de la pandemia de regular muchísimas leyes. Y si me permites aquí, me voy a adelantar a una pregunta que quizás me puedas hacer, pero que tiene que ver con esto del artículo, la investigación, ahorita que mencioné de cambios necesarios en la legislación laboral, que dicho sea de paso, pues tiene que ver con incorporar la figura de la emergencia sanitaria como una causa de suspensión, modificar los montos de que no solamente hay que pagar 30 días un salario mínimo en el caso de una declaratoria, porque ya vimos que una pandemia no dura un mes, y no dura 2, y no dura 3, y no dura 4. La influenza, la H1N1, duró de marzo a septiembre de 2009, Miguel. Y esta, si te das cuenta, se repitió el mismo patrón, empezó el 27 de febrero, estamos hoy pues ya prácticamente a jueves 21, si no me equivoco, 21 de mayo hoy, y en este sentido lo que estamos viendo es precisamente que hasta septiembre más o menos la autoridad trae la misma curva que nos enseñó la epidemia del H1N1 en su momento. Así que, ¿por qué hablar la Ley Federal del Trabajo de 30 días cuando sabemos que ojalá no nos toque otra pandemia, que no nos toque otra epidemia, que no nos toque nada catastrófico, pero pensar que las leyes no están actualizadas para eventos de naturaleza? Lo único que tenemos es el caso fortuito y la fuerza mayor, y ni en eso nos podemos poner de acuerdo, porque ni siquiera las figuras están contempladas claramente en el Código Civil ni en ninguna otra legislación. La Corte opina de una manera, los tribunales ordinarios de otra, las leyes son heterogéneas entre estas figuras. Nos hace falta adecuar, o bien, esa sería mi sugerencia con la que estoy queriendo finalizar el artículo, es hacer una ley para atender que cubra un plan de emergencia en casos de epidemias o pandemias o desastres naturales. Un solo código o una ley que contemple toda la experiencia que hemos recogido y que nos toca tanto al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, al sector privado, social y a todos los protagonistas, dar nuestras experiencias desde nuestro punto de vista para poder contemplar en las futuras generaciones, ojalá no se dé, pero que no volvamos a vivir esta incertidumbre. Apoyos a las empresas, estímulos que no dependan del presidente de un capricho, exenciones a pagos de multas, diferir las causaciones de impuestos que sean inminentes. O sea, hay muchísimo que hacer que nos ha dejado este tema para poderlo llevar a rango de ley. Ese artículo está interesante, te digo, lo vi como una necesidad y por eso es que empecé yo a redactarlo de esta manera. Pero te decía, quiero aprovechar este comentario porque, bueno, al final del día, la cuestión académica que está en ti, está en tu servidor y en todos los que apoyamos en esta parte, es algo que consultaré, claro, que voy a tener que consultar, por supuesto. Pero a lo que voy es que yo siempre le he dicho a los alumnos que hay mucho que investigar, hay mucho que hacer. Ya basta de los refritos en investigadores, ¿no? Hay veces que te dicen, es que no encuentro tema, hay sobrados. Este es un caso particular porque se dio, pero aún así, sin que se dé, a lo mejor en las investigaciones, a alguien ya se le hubiera ocurrido que no hay esa parte en nuestras legislaciones, ¿no? Ni laborales, ni fiscales, ni civiles, ni mercantiles, de ninguna índole. Digo, ahí es donde vienen ese desarrollo de talentos y de creatividades, ¿no? Nada más quería aprovechar ese comentario para hacer eso. De hecho, por eso decía que es una cuestión que implica multidisciplinariamente a muchos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en la ley de amparo, ¿no? ¿Cuántos no intentaron pedir suspensión, provisionales, el artículo 39, que el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación? Hay muchas legislaciones que adecuar. Es una labor titánica, pero voy a hacer ese primer artículo, esa entrega, y claro que con mucho gusto a Consultorio Fiscal a través de la revista y de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, que siempre ha tenido bien a través tuyo y del programa de Consultorio Fiscal, esta acogida que me han dado durante muchos años. Entonces, claro que sí cuenta con ello. Y si me permite comentar en esta parte, que tengo ansiedad por comentarlo, es la parte de estos daños, ¿no? La cuestión del pago de las utilidades de las empresas que tiene que ver, si bien es cierto, no con el ejercicio 2020 que está transcurriendo, sí con lo que aquellas empresas que tuvieron utilidad y que tienen que repartirla respecto al ejercicio 2019, pues están las personas morales con la obligación al último día de mayo, al 31 de mayo, con la obligación de pagar esta prestación a sus trabajadores. El problema no es que se desconozca
el derecho que tienen los trabajadores a recibirla o a cobrarla. El problema es que con el embate que se produjo de estar pagando contribuciones en el día a día, de hacer frente a los gastos de administración y operación de las empresas, pagos de vigilancia, limpieza, luz, agua, teléfono, etcétera, se sumaron también las nóminas que se tuvieron que estar pagando. Así que muchos trabajadores también dicen, pues ese es un problema, son utilidades del 2019, el dinero ya lo debiste haber tenido provisto desde hace mucho, pues es utilidad, sí, pero lo tuve que tomar en un plano de ponderación, porque claro, no les pagaba nóminas a ustedes, no mantenía la renta del lugar, no tenía esto o aquello, así que había situaciones que se distrajeron para poder utilizar ese flujo de efectivo que se tenía en bancos o esa pequeña liquidez para hacer frente a estas obligaciones. El tema es que ahorita tienes nóminas encima, tienes pago de impuestos y tienes que entregar la PTU, pero no hay dinero. La solución aquí que te decía es que ni siquiera la Ley Federal del Trabajo contempla casos de excepción para el pago. Habla de que se tiene que cubrir dentro de los 60 días, claro, que se tiene que pagar en las proporciones de los días trabajados y por el monto del salario. ¿Quién tiene obligación, quién no? Exacto, todo está contemplado, pero ¿qué crees? Cuando buscamos si se puede diferir, no hay ninguna figura que lo permita expresamente. No hay ninguna disposición legal, al menos laboralmente, y lo tengo de cierto, que diga, en los casos de que exista inviabilidad o imposibilidad o que no se pueda cubrir el pago de la PTU en tiempo, deberá generarse un rendimiento de interés legal, no hay, o que sí se puede. Tenemos que coser, hilvanando diferentes disposiciones. Y yo aquí me acuerdo mucho de ti, que eres para mí muy presente, porque eres de los pocos contadores que tienen atrapado un contador en su cuerpo y en su mente, y que siempre hablas, y lo haces muy bien, del artículo 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que siempre tienes ahí presente, ese pase a la tranquilidad que es el 17 y 18, que dice, bueno, que tú mejor lo sabes, pero que es en caso de que no haya una disposición clara o que no exista una regulación, pues se fallará a favor del trabajador, pero recurriendo a cierta prelación de fuentes o de ordenamientos que se tienen que ir consultando, como son los principios de justicia social, los principios del derecho común, la cuestión de la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, ¿verdad? La equidad. Y la equidad. Entonces, todo eso, pues pareciera que están las reglas dadas, pero esas mismas reglas complican el análisis y complican la solución. Sí, por esto que me acordaba eso. A tu mejor opinión, ¿no? ¿Cuántos programas hemos hecho en los que mencionamos 17-18, ¿no? De que ahorita, como no hay una disposición expresa que permita saber con una respuesta legal si se puede o no diferir el pago de la PTU, pues acudimos a estos dos artículos. Y yo quisiera aquí darte mi opinión en el sentido de que desde mi posición como abogado, sí es posible diferir el pago de la PTU. El fundamento que yo utilizaría es en razón de este artículo 17 y 18 y de un ordenamiento que, si bien es cierto, guarda proporción con esta interpretación, tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte, pero antes de la jurisprudencia, con el tema de las normas protectoras del salario, que están en el artículo 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Federal del Trabajo, que si bien es cierto, en las disposiciones atinentes al pago de PTU, que están reguladas del artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, en estos artículos del 117 al 131 tampoco habla de cómo se puede pagar o si se puede pagar. Entonces, tengo que acudir a esas mismas partes donde dice, para el pago de PTU se aplicarán las normas protectoras de los salarios, y la PTU no es salario, pero dice que serán protegidas por las normas. Y las normas que protegen el salario dicen que el trabajador dispondrá libremente del dinero que haya producido la PTU. Y aquí he recogido en varios foros una equivocación de muchos abogados, muchos colegas, de muchos otros asesores, contadores inclusive, en el que se dice que no se puede diferir y que no se puede fraccionar el pago de la PTU porque está prohibido por la misma Ley del Trabajo en el artículo 33. Y se equivocan por lo siguiente. El artículo 33 dice que es nula la renuncia de derechos.
y que para que todo convenio sea legal debe estar ratificado ante la autoridad laboral. Primero que nada, no estamos renunciando al pago de la PTU, no estamos renunciando al derecho a la reestructuración. Más bien, ya está reconocido. Claro, y aparte lo estoy reestructurando y bueno, salvo tu mejor opinión, ahora yo me adelanto a ti, si me lo permites, mi estimado amigo, me adelanto oye, voy a convenir con mi patrón. Claro. Se celebra un convenio donde yo esté en atento, ¿sí?, a las disposiciones que protejan el salario, lo aplico porque también no olvidemos que el artículo 17, ¿sí?, permitiría poder hacer eso. Y en la interpretación, le aplica el 18 para decir, oye, ¿qué es lo que más le conviene al trabajador? ¿Que no cobre y que se vaya a juicio o ese convenio que está celebrando? Claro. Estaremos, digo, salvo tu mejor opinión, me estoy adelantando, pero no. creo que estaremos sin violentar, acordando y a lo mejor hacer ese diferimiento de pago y, ¿por qué no decirlo? A lo mejor con un pequeño interés o sin interés, porque no olvidemos que al final del día quienes apoyan, quienes arriesgaron, quienes están ahorita sufriendo, a ver cómo le hacen para seguir la empresa y esa empresa siga dando empleos, es el empresario. Entonces, que puede ser una pequeña suma, un apoyo de los trabajadores al empresario, digo, ok, págame después, no me lo pagues ahorita. Y a lo mejor tampoco voy a abusar trabajador, me lo paga sin ningún interés, ¿no? Claro, es cierto lo que dices, y para no repetirlo de mi parte... Porque al final del día, el 111 de la Ley Federal del Trabajo, pues también contempla que si el patrón presta, que no haya intereses, ¿no? En este caso hay un convenio, pues pudiera ser lo mismo. Y si es firmado por el trabajador, creo que no hay ningún problema. La equidad, decías tú hace rato. Es correcto. La equidad es en los dos roles. Recordemos que es un tema de corresponsabilidad social y de cuestiones morales en estos casos. El trabajador sabe que de no pagar el patrón, pues tiene su derecho expedito de demandarle ese pago. Claro. Y habrá una autoridad que conmine al patrón a pagarlo y a las consecuencias que esto origina. Fíjate que yo hablaba en un programa en la mañana, en esta semana, en el sentido de decir si en México es posible poder tener un convenio de transacción en materia laboral. En México no está regulada la transacción en materia laboral, pero el derecho comparado en otras legislaciones sí lo permite. Así que con base en ese 17 y 18, pues también es posible acudir a que con una transacción se establezca entre patrón y trabajador el que el trabajador no demandará la prestación y deberá esperar al pago de la PTU cuando la situación de liquidez sea más conveniente para la empresa. Así que esto es legal. Para dejarlo en claro, se puede pactar el diferimiento o el pago en parcialidades de la PTU, sí. ¿Existe algún fundamento legal claro que lo diga? No, pero existe una interpretación argumentativa que tiene principios del derecho que dice, donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho, quien puede lo más, puede lo menos. Pero fíjate, ahorita que dices eso, aparentemente no lo hay, pero sí lo hay. Porque el mismo 17 habla de los principios de justicia social y los principios de derecho. Habla de los principios de derecho, y eso lo dice expresamente el 17 de la Ley Federal del Trabajo, y también lo dice el artículo 14, penúltimo párrafo constitucional. Entonces, así es. Yo creo que sí hay elementos. Y aquí se está ventilando el proteger el interés del trabajador, porque ahorita no se puede. Ahorita no puedo, no es que no quiera, no puedo. Y estoy buscando, a través de convenio, estoy buscando que se resguarde, que se proteja ese derecho que tiene el trabajador. Por eso se firma y se lleva, y bueno, no nada más es una cuestión, digo, evidentemente no estamos hablando de una cuestión verbal, no estamos hablando de una situación que va a quedar por escrito, que se va a llevar a la Junta para que sea cumplido, y eso es lo que queda más certero, el resguardo de los intereses de los trabajadores. Exacto. Ahorita que dices esa parte, déjame decirles a nuestros amigos televidentes, o en este caso cibernautas, porque estamos transmitiendo, pues por la situación del COVID, no estamos en el estudio como solíamos hacerlo, estamos ahora en redes sociales, estamos transmitiendo en las páginas institucionales, a todos nuestros seguidores en Facebook, en las redes sociales, en la página oficial,
pues les quisiera yo decir dos puntos muy concretos. El primero, que en el tema de si es necesario ahorita llevar todos los acuerdos que se están haciendo, todos los convenios, si se deben ratificar en las juntas de conciliación. En primera, es imposible porque no están funcionando. Claro. Solamente operan, al menos en la Ciudad de México y en otras juntas, porque eso salió publicado en esta semana, pasada el día 18, salió publicado en la Gaceta Oficial, en que en la Ciudad de México, por ejemplo, ya están abiertas las procuradurías para dar cumplimiento a los convenios de terminación. Sí. Pero mi razonamiento es el siguiente. Existe una jurisprudencia, la 167/2016, jurisprudencia, que dice que no es necesario ratificar los convenios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, so pena de que se consideren nulos de acuerdo al 33. Esa jurisprudencia es bastante fuerte porque dice, si tú llegas a un convenio con un trabajador, solamente cuida que no haya renuncia de derechos, que no te estés pasando de listo y que no lo estés engañando, porque te doy oportunidad, este texto de jurisprudencia, de que no vayas a perder tu tiempo, a que no vayas a gastarte a una junta, a hacer un convenio en línea, pedir fecha, ir a formarte. Te voy a dispensar de esta formalidad siempre y cuando respete los derechos del trabajador. Así que con esta jurisprudencia y bajo el principio de que quien puede lo más, puede lo menos, donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho, si para una ratificación de una terminación laboral está dispensado el no ratificar, pues cuando más el tema de un simple pago de PTU, que es mucho menos a la envergadura de un tema de terminación laboral. Así que bastaría hacer el convenio. Y el segundo tip que les quiero dejar a todos nuestros amigos... Antes de que es el segundo, no sé si valga la... tú corrígeme si estoy en lo incorrecto, Rubén, pero a lo mejor, perfecto, ahorita no es posible. No es necesario porque tiene validez de suyo, pero a lo mejor para darle mayor formalidad, porque bueno, este tipo de cuestiones, pues muchos trabajadores no lo entienden, pero cuando ven que la autoridad laboral ya lo autorizó, como que les da más tranquilidad, ¿me explico? Es más el efecto psicológico que legal. Pero se puede llevar con posterioridad. Sí. O sea, no en este momento lo firmo, con el compromiso también establecido en ese convenio de que lo voy a llevar. Insisto, no por una cuestión necesariamente legal, o más bien de validez legal, sino por una situación también psicológica, ¿no? Aquí hago el llamado, por ejemplo, cuando llegan los del Seguro Social y ven que tú tienes tus contratos llevados de la Junta y tu reglamento, todo eso, psicológicamente les afecta y no te presta bien, ¿no? Y nomás porque los llevaste a sellar. Entonces, digo, aquí no es el caso, es demostrar esa buena fe de que habla la jurisprudencia, la buena fe de que también se refiere en la Ley Federal del Trabajo, y también algo no muy explorado, que son los principios generales de justicia social que emanan de 123, que también van a regir en la materia laboral, en donde ahí se puede rescatar esa buena fe, esa buena voluntad que se tiene, tanto del patrón como del trabajador, y se hace una buena combinación. Creo que si se pactase, que se llevarán más adelante, me explico, más adelante, porque a lo mejor la empresa no va a salir tan pronto de este atolladero. Pues salvo tu mejor opinión, pero no creo que estemos hablando que la empresa se pueda comprometer a pagar en 2 o 3 meses, ¿no? Porque va a ser complicado volver a retomar otra vez la directriz que lleva la empresa en la mayoría de los sectores, Rubén. En la mayoría de los sectores, digo, poner empresa no es tan sencillo, es apasionante, es motivante, pero no es sencillo. No es sencillo poner en marcha una empresa y que ya solita empiece a rendir los frutos de antes para cumplir sus compromisos, ¿no? Pues sí, Miguel, tienes absoluta razón. Yo creo que lejos de ser optimistas y pensar que el efecto psicológico que produce en el trabajador, el que aún en forma posterior se lleve a la Junta, es como convalidar que efectivamente se hicieron las cosas de manera correcta y que no renunció a ninguna prestación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo suscribo, creo que sería válido hacerlo. Y decías, y hay que esperar porque una empresa no se recupera en 1 o 2 meses. Claro. Que no. Yo creo que esta recuperación es como los enamorados o como el amor, ¿no? Cuando estás enamorado de alguien no se quita como la gripa en 3 días o en 5, esto dura.
y perdón la analogía. Bueno, el amor de antes, ¿eh? Ah, sí, el de antes, hoy es de horas. Hoy es muy motelero, vaya. Hoy puede ser de horas. Cerrado. Pero yo como soy de antes, soy amante a la antigua, me quedé con esa idea. Entonces, Sí es, compañero, el así es. desenamorarse no se lleva como la gripa, y aquí sucede lo mismo. La empresa no se recupera en un mes, ni en 2, ni en 3. Claro. Yo creo que llevará años posiblemente, 1, 2 o 3 años, no lo sabemos, pero decías bien, el que es empresario, los que sabemos ser empresarios, los que conocen de estos temas de negocios, sabemos que un negocio no se levanta en un mes. Un restaurante que estuvo cerrado 2 meses, 3 meses, Claro. por más que le inyectes capital, recuperar la curva y estandarizarse va a ser totalmente difícil en el aspecto financiero, nada más hablando de ese tema. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo va a ser lo oportuno? Bueno, cuando las circunstancias lo permitan, pero también recordar que hay una tesis de jurisprudencia. Qué pena me doy cuando siempre hablo en temas de jurisprudencia, porque en lugar de decir la ley, siempre la jurisprudencia, el tema de la amparitis, ¿no? Y la legisprudencia, que yo digo, Claro. donde la ley viene a aclarar cosas que, la jurisprudencia viene a aclarar cosas que la ley no prevé, pero la jurisprudencia dice que existen convenios dentro y fuera de juicio, y que ambos son susceptibles de impugnarse presuntamente por nulos. O sea, que ni siquiera yendo a firmar a la Junta de Conciliación Arbitraje, pues está salvado, ¿no? Ni que tenga el sello ni la firma te garantiza que puedas pedir la nulidad, pero el efecto psicológico juega un papel importante y nos quedamos con eso. Claro. Como tú dices, Claro. no es lo legal, es el efecto psicológico. Por eso los patrones tienen que hacer estos convenios. Otro tip que yo les doy es, por favor, ¿qué va yo a decir la segunda parte? Por favor, no se valgan en los convenios de explicar que es con motivo del COVID. Que no digan que no se está pagando la PTU porque el COVID, el coronavirus, esa película, ese disco ya están muy vistos y muy rayados. No podemos justificarlo así porque la utilidad es del 2019. Se supone que ya había el dinero suficiente provisionado en bancos para hacer frente a esta obligación. Tenemos que decir que se tuvieron que ponderar valores y aprovechar el flujo o la liquidez que había en ese momento para distraer el recurso en mantener la fuente de empleo, mantener los trabajos, mantener la operación y la administración. No hablar de un tema que no corresponde a la realidad, porque no tiene aquí nada que ver el coronavirus. No lo mencionen, por favor. No le vamos a dar materia esencial al acuerdo. Exacto. No le damos materia esencial al acuerdo, claro. Exacto. Eso es para el tema de PTU. El siguiente tip es háganlo a través de las comisiones mixtas que la ley establece como protocolos. Porque si una empresa deja hoy de realizar los protocolos de comisiones mixtas de reparto de utilidades, las multas son muy altas, Miguel. Desde el 2012 se reformaron algunos artículos de la Ley del Trabajo en las que se dispone que las multas van de 250 a 5,000 veces la UMA, algo así como 20,000 pesos y 320,000 la máxima, es por trabajador y por infracción. Imagínate una empresa que tiene 10, 20 o 50 trabajadores y los que sigan, nadie aguantaría una multa de ese tamaño. Y ahora las autoridades nada más están viendo que está mal puesto para ir a hacer estas inspecciones del trabajo, que van a ir a revisar comisiones de seguridad e higiene, que por cierto aprovecho para decir, las empresas deben tenerla también instaurada y ya protocolizada. ¿Cuál es? El tema de la norma oficial mexicana 030, la norma oficial mexicana 035. Estas dos normas deben estar instauradas con la Comisión de Seguridad e Higiene, debe estar instaurada la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades y tercer escenario, la comisión que establece por el protocolo de condiciones generales de trabajo, actualizando reducción de jornada, reducción de salarios, cambio de lugar de trabajo, como son el home office, que mal le llaman, que es lo verdadero debe ser teletrabajo, no trabajo a domicilio. Mucha gente está confundiendo que el home office es lo mismo que teletrabajo o trabajo a domicilio. Aquí lamentablemente, bueno, dos comentarios si me lo permites. Primero, quiero aclarar, por lo menos, y quiero leer tu intención. La intención no es aquí generar miedo por las multas, no es una cuestión del miedo a la multa, sino es una situación que llegando a esa multa
no van a tener elementos para defenderse, para ganar. O sea, sí se pueden defender, pero no van a tener elementos para ganarse. Por eso la recomendación de cómo deben de hacer ese convenio. ¿Qué deciden el convenio? Porque si no lo dicen como de esa forma, no, va a llegar la multa y no van a tener elementos para ganarla. Si lo dicen de cierta forma, como se está sugiriendo, aunque llegue la multa, está bien, pero podrían tener mayores elementos de razonabilidad laboral para poder tener triunfo. Ese es un punto importante. Me gusta esa frase, razonabilidad laboral. Me gusta la frase, la hago mía, conste, ya la puedo usar. Esa razonabilidad laboral tendría que ser una explicación lógica. Claro. ¿Por qué se hicieron las cosas de esa manera y volcarlo en el convenio? Y tienes tú toda la razón. Quizás no es el miedo a la multa ni las multas en sí. No. Sino, ni estamos fomentando miedo. No es ese. No. Pero no es la capacidad de defenderse tampoco. Es la cuestión de tener elementos para... exactamente. Por todos los estadios, desde la cuestión administrativa hasta el Poder Judicial Federal, en su caso, y poderlo ganar. Me gusta, es cierto. Pero bueno, tenemos que decirlo que hay que administrar ese riesgo porque nuestros programas son precisamente la recuperación y la afectación en el patrimonio de las empresas. Así que el patrimonio también es cuidarles el bolsillo en el sentido de que tienen que evitar que si lo tienen que hacer, lo pueden hacer, se acerquen a sus asesores, a sus abogados y cumplan con esas disposiciones porque es una forma de cuidar el patrimonio, no dando cabida a que la autoridad venga y los agarre con los dedos en la puerta porque no sabían, porque no conocen los alcances. Aquí no hay esa situación de que... se va a generar un gasto más. Claro. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y aquí es que estaba yo muy ocupado leyendo las noticias, la mañanera, estaba leyendo los anuncios del señor fulano. No, tú tienes que haber estado actualizado y saber que esos derechos no se suspendieron. Claro. Aquí se tenían que causar las contribuciones, cumplir las obligaciones laborales y todo esto sin mayor medida y fuerza, ¿no? Así es. Y dijiste algo muy importante, Rubén, lo de los salarios caídos. Bueno. O la reestructuración de salarios. Perdón, más bien fue la reestructuración de salarios, ¿no? No, pero tienes razón. Ahorita que me tocaste eso, sí me llevaste así de rápido, porque ese es otro tema que tiene que ver con las demandas que decíamos hace rato, ¿no? Claro. En los despidos, también una consecuencia, un daño que se puede administrar, o más bien un daño que tenemos que administrar su impacto, son que si no instrumentamos adecuadamente y vamos a perder, como lo acabas de decir ahorita, no vas a poderte defender del despido porque no lo hiciste bien, sin una razonabilidad laboral que te llevó a tomar esa decisión, pues entonces los salarios caídos son una bomba de tiempo, porque las demandas laborales, lo decíamos, a lo mejor el juicio dura 2, 3, 5 años, pero nadie te quita la contingencia de que tengas en muchos trabajadores la posibilidad de que te hagan un embargo precautorio. Aquí me llevaría yo mucho tiempo ese tema, ojo, que muchos no lo dicen. El embargo precautorio está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Claro, y los supuestos que tiene la ley es cuando haya motivos razonables para que el patrón se sustraiga, dilapide los bienes o haya un temor fundado para que no pueda hacer frente a los laudos. Así que abusados, patrones, ¿no? Eso va a pasar, amigo, va a pasar. Vamos a empezar a vivir, a reactivar, a desempolvar esas figuras jurídicas. Eso va a pasar. Exacto. Entonces, y hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso porque sí va a pasar, ¿no? Exacto. Una de las cuestiones aquí importantes es saber administrar riesgos. Lo laboral es, les decía, pues es como que una parte de los factores de la producción, el capital, el trabajo, los medios. Si un país que se jacta de ser capitalista todavía, como el nuestro, en el que importa el crecimiento, desarrollo económico, pues es en la fuerza de trabajo. Un país se mide por su producción, por las empresas, las industrias, y si no la estamos protegiendo nosotros, si no la estamos rescatando, precisamente la misma Facultad de Contaduría y Administración está creando este hospital empresarial de pymes que he estado mirando de cerca para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a sobresalir, a subsistir, a rescatar de lo que se pueda rescatar, Miguel, ¿no? Así es. Y fíjate que es importante ubicarnos en las figuras, ¿no? Lo que tú comentaste hace un rato. No es el famoso home office. O sea, eso realmente en nuestra materia laboral no existe.
Sí, es como aquel que se pone a hablar del home office, del business, del partner business y de una bola de cosas, del compliance, cosas que no existen en nuestros sistemas jurídicos, pero pues bueno, se oye nice, ¿no? O creen que se oye nice, y esto también lleva a distorsionar muchas situaciones. Cuando se ponen en algún escrito, en alguna demanda, en algún convenio. Finalmente, ¿qué es eso? Como cuando se habla del outsourcing. No es el tema, tú eres experto en el tema del outsourcing, pero el outsourcing, ¿qué es? Pues nada, para efectos del sistema. Se ha empezado como que a reconocer, pero eso del home office es otra cosa muy diferente en el sistema laboral, ¿no? Sí, acabas de decir algo importante y contestando tu pregunta anterior en la parte que me faltó, decías cuál es el tema de la reducción de salarios y de los paros. Te contesté lo de los salarios caídos, pero ahorita acabas de decir esta parte que conecta el tema de que qué pasa con esos convenios. Todos los convenios que se hagan, los veníamos explicando, pues tienen que ser ratificados en su momento ante la autoridad. Algunos los podemos defender con lo que ya expliqué en la jurisprudencia, pero también déjame decirte que la reducción de salarios es posible en nuestro país. El fundamento, yo lo hago al menos como asesoría, con base en lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo. Muchos abogados lo hacen con base en el 427, 429, 892, pero eso es para las situaciones colectivas. Yo no me metería a cuestiones donde tienen que ver sindicatos, yo lo manejo individual con cada trabajador y es un acuerdo. No es lo mismo imponer, decirle a tu trabajador, oye, ya te reduje el salario a la mitad, oye, ya a partir de la próxima quincena vas a recibir el 20, el 30, 40% menos. No, tiene que ser un acuerdo, al menos en el papel eso tiene que decir de que patrón y trabajador se pusieron de acuerdo y seguirá la suerte de lo que vengo diciendo de la ratificación a posteriori. Y también este tema de que si la reducción de salarios es una alternativa, creo que lo fue o todavía lo puede ser. Todavía es válido hacerlo y alcanzaríamos a tener esta subsistencia. Por eso el tema del home office o de lo que coloquialmente así se identifica, también tiene que ser cambiado, Miguel. Se tienen que ajustar los contratos de trabajo, hacer un control interno laboral en ese sentido, porque tienes que cambiar la forma. Algo que no se está dejando en claro, por eso te decía que entra dentro de ese artículo que estoy haciendo, se tiene que adecuar la Ley Federal del Trabajo para reglamentar el trabajo a distancia o el teletrabajo, como es lo que se le debe denominar. ¿Por qué? ¿Quiénes son los obligados a pagar la luz o energía eléctrica por estar conectado en la computadora? ¿Quién paga los servicios de Internet? ¿Quién asume los compromisos o los riesgos creados por accidentes de trabajo por los operadores que están en sus casas? ¿Cómo te das cuenta que está en su casa o no está en otro lugar que no estaba habituado para prestar el servicio? Hay accidentes de trabajo, incrementan la prima de riesgo de trabajo, soy responsable por ellos. Son cosas que no están respondidas porque no existe la legislación. No, hay muchísimas cosas y si le seguimos sumando, hay muchísimas ¿Dónde deducibles los pagos que yo hiciera por este concepto? ¿Bajo qué formato? ¿Es salario? ¿Es compensación? ¿Cómo? ¿O pago yo el recibo? Habría que analizar muchos temas, como tú bien dices. Esto nos da muchas lecciones, Miguel. Claro, muchas lecciones y muchas fuentes de investigación, ¿no? Muchas fuentes de investigación. Ahorita, bueno, hay que buscar solucionar de la forma menos que afecte menos tanto a empresarios como trabajadores. Creo que ese es el reto, hay que ser muy eclécticos. Hay que ser muy eclécticos en estos momentos, porque, pues bueno, ¿quién sería el culpable? ¿El trabajador o el patrón? ¿No? Y ya ves, y esto mételo a la idiosincrasia que tenemos en este país, pues va a salir unos problemas bastante importantes que analizar, ¿no? Fíjate, sí, acabas de decir, bueno, te voy a mencionar otro trabajo de investigación que estoy haciendo, que lo he denominado así. Lo dices muy bien. ¿Quién es el culpable? Y me hiciste recordar a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En Redondo, ¿y quién es más de culpar, aunque los dos lo son? La que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿no? Pero bueno, hablando de nuestro tema, ¿quién sería el culpable? ¿El gobierno? ¿El patrón? ¿El trabajador? ¿El coronavirus? ¿China? Si hay que echarle la culpa a alguien, habría que buscar. Lo que yo estoy ya con seriedad, yo te diría,
Lo que estoy investigando ahora, llevo unos días en ese trabajo, me parece que hay un tema de responsabilidad patrimonial del Estado en su indolencia y omisión de no haber actuado y protegido al sector empresarial. Haberlo dejado a su suerte implica una situación de negligencia gubernamental. El tema de la libre empresa, el tema de haber protegido la economía nacional, era obligación del gobierno federal salir a rescatar y apoyar. ¿Cómo lo hiciste en el FUBAPROA? Donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho. Hoy las empresas están colapsando, están en la debacle total y tú estás indolente, estás ocioso, estás inmutado, no ayudas, por el contrario, despotricas, los descalificas, los aplastas, los estigmatizas, y eso creo que en términos de la ley de la responsabilidad, ley federal de la responsabilidad patrimonial del Estado, podría ser un estudio, todavía no concluyo, estoy en el desarrollo, pero hasta dónde es posible demandarle al Estado mexicano la responsabilidad patrimonial a propósito del nombre de nuestro tema, ¿no? Claro. La recuperación patrimonial por los daños causados por este episodio. Que incluso podríamos también, de alguna forma, tomar el 39 constitucional, ¿no? En donde dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Principio de soberanía, claro. Así es. Entonces, en este orden de ideas, en eso radica la soberanía nacional. Entonces, al momento de que hay una situación en donde, pues, ¿quién es el culpable? Pero no busquemos culpables. Hay una situación real. Ya habrá momento de hacer justicia. Y a lo mejor ni lo vas a encontrar, pero hay una situación real que debes resolver para afectar lo menos posible en todos los aspectos. De salud, de economía, de todos los aspectos tienes que ventilarlos. Por eso yo decía hay que ser eclécticos en este sentido, ¿no? Y lo que vemos es que no hay esa capacidad de eclecticismo por la calificación que tú comentas. Bueno, que todos sabemos que se ha hecho. Sí. No ves esa visión que te das cuenta que no es una cuestión de que no hay la capacidad y únicamente se suple esa incapacidad, ¿sí? Se suple la incapacidad con meras cuestiones absurdas, excusas absurdas y calificativos innecesarios. Totalmente. No es así, no es así. Pues bueno, es un tema donde lo laboral puede seguir dando estos días de qué hablar. Afortunadamente tenemos todavía algunos escenarios de programas más adelante. Esperemos que el gobierno pueda actuar con mayor prontitud, con mayor justicia, con legalidad, y ojalá que el empresariado mexicano pues pueda resurgir. Como mexicanos lo hemos hecho, lo hemos logrado, y una prueba de ello, Miguel, es cuánto abunda ahora en las redes sociales de reuniones de videoconferencias, cursos, pláticas, de todos los colores, de todos los sabores. Ahora todo el mundo es videoconferencista, ahora todo el mundo habla, ahora todo el mundo da cursos, y no lo veo mal. Es la solidaridad del mexicano, de ayudarnos, de no cobrar los cursos, de no cobrar nuestras orientaciones legales, y de eso estamos hechos los mexicanos, del dolor, del valor, de la solidaridad. Y tú lo decías al inicio del programa, quizás haya quien esté sufriendo una pérdida y un duelo por la pérdida de alguien, quizás alguien esté en la zozobra de la enfermedad de alguien cercano, y lo cierto es que cuando se tiene hambre y cuando se tiene preocupación en la sangre, pues no piensas, no trabajas. Imagínate un empresario que tiene el riesgo de morir por enfermarse o contagiarse, el peso moral de haber despedido trabajadores y haber dejado familias a la deriva, de no ver un negocio que de la noche a la mañana colapsó y cayó sin nada en la bolsa, sin una esperanza. Perdón, no quiero ser tan emotivo, pero a mí me llena mucho eso porque me duele, ¿no? Me duele, y por eso desde nuestra barrera, pues estamos haciendo este tipo de programas de orientaciones. Sí, sí. Y si nuestro presidente tiene dolor sobre el gran empresario, pues está bien, pero no todos son grandes empresarios, ¿no? No todos los empresarios tienen estas riquezas, y eso es lo que le falta. Voltear a ver a los empresarios que no tienen esas riquezas, porque su dolor se ve que está ahí. Y la verdad, no digo algo personal, creo que sí está marcado, ¿sí? Y pues bueno, esperemos que nosotros, amigos televidentes, nos den el favor de vernos, asesores, consultores
o público en general, pues recapacitemos, tomemos una buena decisión, informémonos, porque todos somos o trabajadores, prestadores de servicios o empresarios, y tenemos que ayudarnos, ¿no? Como bien decía hace rato el licenciado Rubén Santillán. Rubén, ¿algún comentario final que gustes darnos a nuestros amigos? No, creo que ya lo dije, suficiente. Me cargué de emoción porque realmente eso es lo que veo en mi país, que me ha dado mucho, me ha dado una educación, una formación, un trabajo, una familia, amigos, y estar todavía aquí. Creo que tenemos que luchar por México y todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo, en nuestra barrera, y la facultad, le agradezco muchísimo a la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Contaduría, por siempre permitir que sin barreras, sin obstáculos, estamos llegando donde tenemos que llegar. Eso es todo lo que tendré que decir, y que Dios nos bendiga, cuidémonos, porque nos falta mucho. Muchas gracias. Así es, amigo. Rubén, muchas gracias. Amigos que nos están viendo y escuchando, muchas gracias también a todos ustedes. Este es el segundo programa, nos faltan todavía 2 programas más de esta serie. A todos nuestros amigos y compañeros de aquí, de UAED, de la Facultad de Contaduría y Administración, gracias por todo el esfuerzo que hacen para que sigamos informando a todos nuestros amigos televidentes. Y bueno, yo me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Uc. Hasta la próxima, tengan un buen día.